Hola a todos, mi nombre es Raúl Rodríguez Barrera, soy estudiante de doctorado en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Antes que nada, quiero agradecer al comité organizador por permitirme dar esta charla. El título de mi charla es Analogías entre el análisis de Fourier y el análisis armónico abstracto. Y el objetivo de esta charla es centrarme en dos resultados. Me voy a centrar en el lema de Riemann-Lebeck y en la fórmula de inversión de Fourier, en el caso de cuando trabajamos con transformadas de Fourier en R. Y voy a dar justamente la interpretación de estos dos resultados, pero en el caso del análisis armónico abstracto. Muy bien, para comenzar, voy a hablar de análisis de Fourier. Justamente como les decía, me voy a centrar en el caso en R y voy a comenzar con un teorema. Si f y g son dos funciones en L1 de R, la integral de menos infinito a infinito de f de s por g de t menos s, integrando respecto a la medida del Lebesgue en la variable s. Esta integral se denota como f estrellita g de t y se llama convolución. La convolución resulta que es una función en L1 de R y además cumple con las siguientes cuatro propiedades. Si f, g y h son funciones en L1, se cumple que la convolución es conmutativa, es asociativa, se distribuye sobre la suma y cumple la desigualdad de Young para convoluciones. Esto es la norma 1 de f convolución g. Es menor o igual que la norma 1 de f por la norma 1 de g. Muy bien, vamos a continuar. Definimos la transformada de Fourier como sigue. Para f n de 1 de R, la transformada de Fourier denotada como f gorro de t es la integral de menos infinito a infinito de f de s por e a la menos 2 pi i s t. Y de nueva cuenta integramos respecto a la medida de Lebesgue en la variable s. Como e a la menos 2 pi i s t es acotado y f es una función en L1, pues esta integral está bien definida. Ahora, la transformada de Fourier cumple diversas propiedades. Entre ellas hay dos que me van a interesar. Dadas dos funciones f y g en L1 de R y t en R, la transformada de Fourier de t, cuando yo considero su módulo, ese es menor o igual que la norma 1 de f, y se cumple que la transformada de Fourier de una convolución es el producto de sus transformadas de Fourier. Ok, ahora con esto pasamos al lema de Riemann-Lebeck, que es un resultado pues muy importante en el análisis de Fourier y establece que si f es una función en L1 de R, se cumple que el límite, cuando el valor absoluto de t tiende a infinito, de la transformada de Fourier de f de t es cero. Esto es, si yo me voy hacia el infinito y hacia menos infinito, la transformada de Fourier de f en t va siendo cada vez más pequeña, va acercándose al cero. Ahora, con esto tenemos el siguiente resultado. Si definimos la transformada de Fourier, pero ahora pensándola como un operador, f grande de L1 de R en C0 de R, eh, definido como f gorro de f grande de f igual a la transformada de Fourier de f, va a resultar que este es una estrella homomorfismo con imagen densa en las funciones continuas que se anulan en el infinito sobre R. Justamente caen las funciones que se anulan en el infinito por el lema de Riemann-Lebeck y es continua justamente por el primer inciso de este resultado, del segundo lema. Muy bien, vamos a continuar. Ese era el primer resultado del que quería platicar. El segundo es la fórmula de inversión de Fourier. Eh, Vamos a comenzar con una definición. Definimos el espacio de Schwartz en R como el conjunto de las funciones infinitamente diferenciables f de tal forma que tanto la función como todas sus derivadas son de decaimiento rápido. Esto es el supremo de todos los x en R del valor absoluto de x a la k por el valor absoluto de la enésima derivada de f evaluada en x es finito. Y esto pasa para cualesquiera k y l naturales. Ahora vamos a denotar al espacio de Schwartz como S de R. Eh, Se puede definir justamente la transformada de Fourier restringida a este espacio de Schwartz, que resulta muy importante justamente para cuando se estudian, por ejemplo, ecuaciones diferenciales, porque esta transformada es ahí una biyección. Y la razón de que sea una biyección es este teorema, que es la fórmula de inversión de Fourier. Si f está en el espacio de Schwartz, entonces f de s se ve como la integral de menos infinito a infinito de la transformada de Fourier de f en g por e a la 2 pi i s g e integramos respecto a la medida de Lebesgue en la variable g.
Ahora, el resultado anterior es un tanto restrictivo, o bueno, muy restrictivo, porque estoy tomando únicamente funciones en la clase de Schwartz y estas funciones pues se les pide demasiado, ¿no? Se pide que tanto ellas como todas sus derivadas, para empezar, se pide que sean de clase infinito y además se pide que sean de decaimiento rápido. Esta segunda fórmula de inversión es bastante más general porque únicamente nos pide que tanto f como su transformada de Fourier sean elementos de L1 de R. Entonces, f de s se ve como la integral de menos infinito a infinito de f gorro de psi por e a la menos 2 pi i s psi, integrando respecto a la medida de Debye en la variable psi. Muy bien, con esto concluyo la parte de análisis de Fourier. Voy a hablar ahora de análisis armónico abstracto. La idea es, para hacer análisis de Fourier como yo lo presenté en R, hay que pensar qué tiene de especial R. Para empezar, necesitamos que tenga una medida de Debye, que es una medida regular y invariante bajo traslaciones. Y R tiene mucha estructura, en particular la medida de Lebesgue. Nos fijamos únicamente en la estructura aditiva de R, es decir, lo consideramos como un grupo. Y como la medida de Lebesgue tiene que ver con la topología porque es regular, de hecho, R lo que tiene de interesante es que es un grupo topológico. El análisis armónico abstracto consiste justamente en eso, en ahora trabajar en grupos topológicos. Primero vamos a definir lo que es el dual de Pointagrin, dado un grupo abeliano localmente compacto y de Hausdorff, que simplemente les voy a llamar ALC. G gorrito es su dual de Pointagrin y son todos los morfismos G de G en el toro que son continuos y a los elementos del dual se les llama caracteres. Ahora, con la topología compacta abierta, el dual tiene estructura de grupo topológico abeliano localmente compacto. Por ejemplo, el dual de R es R mismo y esto se ve con el siguiente isomorfismo. Definimos alfa de R en R gorro como que a un elemento T lo enviamos al carácter alfa sub T donde alfa sub t de S es e a la 2 pi st para cada t en R. Este ejemplo va a ser muy importante para mostrar más adelante por qué la transformada de Fourier abstracta generaliza bien a la transformada de Fourier clásica. Y otro ejemplo, por ejemplo, si tenemos un grupo abeliano finito, este grupo es isomorfo a su dual. Una definición más, dado un grupo topológico localmente compacto, una medida de Haar izquierda, que también se puede tomar derecha, es una medida mu de Borel regular, no cero, de tal manera que es invariante bajo traslaciones izquierdas o derechas. Y además se puede probar que siempre que tenemos grupos localmente compactos, existe medida de Haar, que de hecho va a ser única, salvo múltiplos escalares, y izquierda y derecha. Justamente lo que está pasando en el caso de los reales es que la medida de Debye, que es la medida de Haar en R. Y bueno, un primer resultado es que si G es un grupo topológico localmente compacto y F y G son dos funciones en L1, pero del grupo con la medida de Haar, podemos también definir su convolución, que se denota también como F estrella de G, y es la integral, pero ahora sobre todo el grupo de F de S por G de S a la menos 1t, integrando respecto a la medida de Haar en la variable S. Esta integral existe casi donde quiera y la convolución cumple propiedades análogas a las de la convolución en R, salvo que para que la convolución sea conmutativa necesito que el grupo sea abeliano. Muy bien, pasamos ahora a definir la transformada de Fourier abstracta. Si G es un grupo abeliano localmente compacto y de Hausdorff, F una función en L1 y si es un carácter, se define su transformada de Fourier que va del dual en los complejos como F gorro de psi igual a la integral sobre G de F de S por psi conjugado de S de mu S. Ahora, esta integral está bien definida porque los caracteres todos tienen módulo 1 y la función f es una función en L1. Ahora, consideremos la identificación de R en R gorro, que es la que mencioné hace rato. Entonces, la transformada de Fourier abstracta se convierte justamente en lo siguiente. F gorro del carácter alfa de t es la integral sobre el grupo de f de s por alfa t de s conjugado y integramos respecto a la medida de Haar. Pero el grupo es R, entonces esto es f de s y el carácter es e a la menos 2 pi i s t y la medida de Haar en R es la medida de Debye, que es justamente la transformada de Fourier clásica. Ahora, un lema es justamente que esta transformada de Fourier también cumple que su módulo es menor o igual que la norma 1 y la transformada de la convolución es el producto de las transformadas. Con esto tenemos justamente que la transformada del Fourier, pero ahora pensada como un operador L1 en C0, pero del dual,
definida como F grande de F igual a F gorrito. Es una estrella homomorfismo con una imagen densa en C0 del dual. Y este resultado es una versión abstracta del lema de Riemann-Lebeck. Justamente en ese caso íbamos de R a R porque el dual de R es R mismo. Vamos a hablar ahora de la fórmula de inversión de Fourier. Voy a comenzar con lo que se llama según la fórmula de inversión de Fourier. Si F está en L1 de G y F gorro está en L1, pero ahora del dual, entonces f de s es igual a la integral sobre g de la transformada de Fourier de f evaluada en sí por psi de s de mu s para casi todo s en g. La prueba de este teorema es bastante complicada y se tienen que desarrollar técnicas muy diferentes a las del análisis de Fourier clásico que voy a pues esbozar a continuación. Primero, si G es un grupo localmente compacto, se define el álgebra de medidas denotada como M de G, como todas las medidas de radón complejas en el grupo. Ahora se define la transformada de Fourier-Stieltjes en el álgebra de medidas sobre el dual como phi mu de S igual a la integral sobre el dual de psi de S e integramos respecto a la medida de Haar, pero en el dual en la variable S, en la variable psi, perdón. Ahora, si G es un grupo topológico abeliano localmente compacto y tenemos una función phi en el infinito, vamos a decir que esta función es de tipo positivo si la integral sobre G de f adjunto convolución f por phi de mu es mayor o igual que cero para toda función f en L1, donde f adjunto de S es la función modular en S inverso por f conjugado de S. Una definición más, si G es un grupo topológico abeliano localmente compacto, definimos P de G como todas las funciones de tipo positivo intersección las funciones continuas sobre el grupo. Y un primer teorema importante que es de Wagner. Si G es un grupo topológico abeliano localmente compacto, una función va a ser de tipo positivo si solo si existe una medida en el álgebra de medidas, pero sobre el dual, de tal manera que de hecho esta función era la transformada de Fourier-Stieltjes respecto a esa medida. Muy bien, con esto podemos definir lo que se conoce como el espacio de Bochner. El espacio de Bochner, que se denota como B de G, es el span de P de G que definí anteriormente. Ahora, con esto ya podemos probar lo que se conoce como la primera fórmula de inversión de Fourier, y dice lo siguiente. Bajo ciertas condiciones en las que no quiero entrar ahorita en tanto detalle por cuestiones de tiempo, justamente simplemente voy a decir que si la medida a dejar en el dual de mu sí está convenientemente normalizada respecto a la medida a dejar en el grupo original, si F es un elemento del espacio de Wagner intersección L1, entonces su transformada de Fourier está en L1 y f de s se ve como la integral sobre el dual de la transformada de Fourier de f en sí por psi de s de mu psi. Y utilizando esta fórmula de inversión de Fourier, podemos probar la segunda fórmula de inversión de Fourier, que es con la que comencé, y es la que ya es pues totalmente análoga a la del caso en el análisis de Fourier. Si f está en L1 de G y f gorro está en L1 del dual, entonces f de s se ve como la integral de la transformada de Fourier de f en sí por psi de s integro respecto a la medida de Haar en la variable psi. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Vale la pena también mencionar que se cumplen más resultados. Se puede dar como la interpretación abstracta de resultados como son el teorema de Plancherel, también como son pues otro tipo de fórmulas interesantes. Entonces, bueno, muchas gracias por su atención. Eso era todo lo que les quería platicar.